¿Realmente el monte Everest es la montaña más alta del mundo? Esa es la afirmación que todos hemos escuchado alguna vez, pero la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Aunque tradicionalmente se considera al Everest como el rey indiscutible de las montañas, existen otros picos que podrían arrebatarle el título dependiendo de cómo definamos la montaña más alta. ¿Te sorprende? No te preocupes, vamos a desglosarlo paso a paso. Cuando hablamos de altura, solemos referirnos a la distancia desde el nivel del mar hasta la cima. Según esta medida, el monte Everest ostenta la asombrosa cifra de 8.848 metros sobre el nivel del mar, consolidándose como el punto más elevado de la Tierra. Sin embargo, hay otras formas de medir una montaña que pueden cambiar radicalmente el resultado. Uno de los principales competidores que desafía la supremacía del Everest es el Mauna Kea, una imponente montaña volcánica ubicada en la isla más grande de Hawái, Estados Unidos. Aunque su altura sobre el nivel del mar es de aproximadamente 4.200 metros, su verdadera dimensión queda oculta bajo el agua. Al considerar la altura total desde su base submarina, el Mauna Kea alcanza nada menos que 10.200 metros. Entonces, ¿por qué no es considerado oficialmente como la montaña más alta del mundo? La respuesta está en el método de medición. Si bien el Everest se erige completamente sobre el suelo firme, el Mauna Kea tiene una gran parte sumergida bajo el océano, alrededor de 6.000 metros. Algunos argumentan que el agua no debería afectar el cálculo, pues la montaña en sí existe como una entidad continua desde el fondo marino hasta su cima. Para entender mejor la comparación, podemos usar una metáfora simple: si una persona baja se sube a una silla, no se convierte mágicamente en más alta que alguien de mayor estatura. Del mismo modo, que una montaña tenga parte de su estructura bajo el agua no cambia su altura física total. Pero el debate no termina ahí. Si en lugar de hablar de altura sobre el nivel del mar o desde la base, nos centramos en la montaña que está más cerca del espacio exterior, el título ya no pertenece al Everest ni al Mauna Kea, sino al Chimborazo. Esta montaña ecuatoriana, con sus 6.263 metros, se encuentra en una ubicación geográfica tan particular que su cima es el punto más cercano al espacio debido al abultamiento ecuatorial de la Tierra. Durante siglos, el Chimborazo fue considerado la montaña más alta del mundo, especialmente en la época de los grandes exploradores europeos. Sin embargo, el descubrimiento de montañas más elevadas en Asia desplazó su posición de privilegio. Aún así, su proximidad al espacio lo convierte en un caso excepcional y digno de mención en esta peculiar competencia. Como ves, el título de la montaña más alta del mundo depende completamente de la perspectiva con la que lo abordemos. Ya sea desde el nivel del mar, desde la base o en términos de cercanía al espacio, cada montaña tiene sus propios méritos para reclamar la corona. A comienzos del siglo XIX, los exploradores y geógrafos europeos empezaron a desarrollar métodos más precisos para medir la altitud de las montañas. Utilizando la triangulación, lograron calcular la altura de diversas cumbres y en 1808 anunciaron que el Dhaulagiri, en Nepal, medía 8.167 metros. Durante algunos años, esta montaña ostentó el título de la más alta del mundo, hasta que en 1847 se descubrió el Kanchenjunga, ubicado en la frontera entre Nepal e India, con una altura de 8.586 metros. Sin embargo, el título continuó en disputa. Pocos años después, el majestuoso K2 fue proclamado como la montaña más alta del planeta, gracias a sus imponentes 8.611 metros. Pero el debate no tardaría en cambiar de rumbo nuevamente. Finalmente, en 1856, el monte Everest tomó el trono de manera indiscutible, con su altitud de 8.848 metros. Una cifra que hasta hoy sigue impresionando a montañistas y aventureros de todo el mundo. Aunque el Everest se mantuvo firme como la cima más alta, la historia de las montañas siempre ha sido compleja y cambiante. Como ya hemos visto, el Chimborazo es uno de los principales rivales del Everest en esta competencia por el título de la montaña más elevada, pero su mérito no radica en la altitud sobre el nivel del mar. Para entender el porqué, necesitamos explorar un poco la forma de nuestro planeta. La forma de la Tierra y el secreto del Chimborazo. Para muchos, puede parecer sorprendente descubrir que la Tierra no es una esfera perfecta, sino un geoide ligeramente abultado en el ecuador. Esto se debe a la fuerza centrífuga creada por la rotación constante del planeta, que provoca que los puntos cercanos al ecuador estén más alejados del centro de la Tierra en comparación con los que se encuentran cerca de los polos.
Es aquí donde el Chimborazo entra en juego. Situado en Ecuador, este coloso se encuentra en una ubicación estratégica que lo coloca aproximadamente 2 kilómetros más cerca de las estrellas que el propio Everest, gracias a su posición geográfica. Aunque su altura sobre el nivel del mar es de 6.263 metros, si lo medimos desde el centro de la Tierra, su cima alcanza unos 6.384.22 kilómetros, lo que lo convierte en el punto más cercano al espacio exterior. Esto significa que, técnicamente, si lo que nos interesa es la distancia hacia el espacio, el Chimborazo se lleva la corona, dejando al Everest atrás. Sin embargo, la definición tradicional de montaña más alta sigue favoreciendo al Everest debido a su altitud medida desde el nivel del mar. ¿Y si cambiamos el enfoque? Hasta ahora, hemos analizado la altura desde dos perspectivas, la distancia desde el nivel del mar y la distancia desde el centro de la Tierra. Pero, ¿qué sucedería si dejáramos de lado estos conceptos y nos enfocáramos en el volumen o la superficie ocupada por una montaña? Aquí entra en escena nuestro siguiente contendiente, el imponente Mauna Loa, el vecino gordito del Mauna Kea, ubicado también en la isla más grande de Hawái. Aunque su altura sobre el nivel del mar es de 4.169 metros, el Mauna Loa es, de lejos, la montaña volcánica más grande en volumen del planeta, ocupando una vasta extensión de casi 5.200 kilómetros cuadrados y con un volumen estimado de 75.000 kilómetros cúbicos. Este gigante volcánico no pretende superar al Everest en altura, pero su masiva estructura lo convierte en el coloso indiscutible en términos de volumen. Comparado con él, el Everest parece apenas una aguja en un pajar. La montaña más grande del mundo, una pregunta abierta. Así que, ¿cuál es realmente la montaña más grande del mundo? La respuesta no es sencilla, ya que depende del criterio que utilicemos. Altura desde el nivel del mar, Monte Everest. Altura desde la base submarina, Mauna Kea. Cercanía al espacio exterior, Chimborazo. Volumen total, Mauna Loa. Cada una de estas montañas reclama el título bajo diferentes perspectivas. Quizás el verdadero aprendizaje aquí es que la grandeza no siempre está en la altura visible, sino en la forma en que la interpretamos y medimos. No te dejes engañar por la imponente altura del Monte Everest. Aunque su cumbre alcanza los 8.848 metros sobre el nivel del mar, su base apenas ocupa unos 515 kilómetros cuadrados. En contraste, el Mauna Loa despliega su colosal presencia cubriendo una impresionante superficie de 5.200 kilómetros cuadrados, 10 veces mayor que la del Everest. Para ponerlo en perspectiva, comparemos con algunas ciudades. Buenos Aires ocupa aproximadamente 200 kilómetros cuadrados. Madrid, unos 600 kilómetros cuadrados. Ciudad de México, alrededor de 1.485 kilómetros cuadrados. Lima, unos 2.670 kilómetros cuadrados. Incluso sumando varias de estas ciudades juntas, el Mauna Loa seguiría siendo significativamente más grande. El volumen, la verdadera magnitud del gigante. Si la diferencia en la superficie ya parece impactante, el volumen nos cuenta una historia aún más asombrosa. El Monte Everest, pese a su inmensa altitud, apenas alcanza un volumen de 2.500 kilómetros cúbicos. Por el contrario, el Mauna Loa, con gran parte de su masa sumergida bajo el agua, ocupa aproximadamente 75.000 kilómetros cúbicos. Esto significa que el Mauna Loa es 30 veces más grande que el Everest en términos de volumen. Para que te hagas una idea más concreta de esta cifra, imagina 50.000 millones de ballenas azules apiladas una sobre otra. Todo ese volumen cabría dentro del Mauna Loa. Así de gigantesco es este volcán hawaiano, cuya envergadura subterránea desafía cualquier noción tradicional de grandeza montañosa. Altura total o elevación real. Pero aquí no termina la historia. Hay otro aspecto importante que considerar, no todas las montañas más altas sobre el nivel del mar son realmente las más elevadas en relación con el terreno que las rodea. El Monte Everest, por ejemplo, no se alza en soledad como el majestuoso Monte Fuji, sino que forma parte de la cordillera del Himalaya. Lo que significa que la altura desde su base real hasta la cumbre no alcanza esos 8.848 metros que tanto se mencionan. En realidad, la base del Everest se encuentra a una altitud que varía entre 4.200 y 5.200 metros, lo que reduce su elevación vertical a unos 3.650 a 4.650 metros. Esto es significativamente menor a lo que comúnmente se piensa cuando hablamos de la montaña más alta del mundo. La montaña con la mayor elevación vertical.
Si nos enfocamos en la elevación vertical pura, la distancia desde la base real hasta la cumbre, la corona pertenece al imponente monte Denali, en Alaska, Estados Unidos, con unos 5.600 metros de elevación vertical. Sin embargo, este honor también ha sido disputado. Algunos consideran que el monte Kilimanjaro, en Tanzania, con su impresionante ascenso desde la sabana africana, merece el título. Para añadir aún más confusión al debate, los récords Guinness se lo adjudican al Nanga Parbat, en Pakistán. Además, hay teorías aún más extremas que toman en cuenta depresiones oceánicas, como la fosa de las Marianas, para medir la elevación total desde la profundidad marina hasta la cumbre más alta. La complejidad de definir la montaña más grande. Toda esta diversidad de criterios refleja lo difícil que es establecer qué montaña es realmente la más grande o la más alta del mundo. No basta con fijarse en un solo número o en una sola medida. El Everest es el rey en términos de altitud sobre el nivel del mar, pero si hablamos de volumen, superficie o elevación vertical, otros titanes emergen para desafiar su supremacía. Así que la próxima vez que escuches que el monte Everest es la montaña más alta del mundo, recuerda que esta afirmación depende mucho de cómo se mida y bajo qué criterio se defina la grandeza de una montaña. ¿Altura? ¿Volumen? ¿Proximidad al espacio? Cada perspectiva cuenta una historia distinta sobre cuál es el verdadero coloso de nuestro planeta. Cada cierto tiempo surge una afirmación que sorprende a muchos. El monte Lam Lam, en Guam, es proclamado como una de las montañas más altas del mundo debido a su cercanía a la fosa de las Marianas. Esta afirmación se basa en un cálculo extremo que sugiere que el monte Lam Lam mide 11.530 metros desde su cima hasta el fondo de la fosa. Sin embargo, esta afirmación es bastante engañosa, ya que ambos puntos se encuentran a una distancia de 3.113 kilómetros. Aunque la idea de medir una montaña desde el punto más bajo del terreno oceánico cercano puede parecer interesante, en realidad no sigue ningún criterio geográfico ni geológico aceptado. Es un poco como intentar medir la altura de una colina contando la distancia desde un valle ubicado a cientos de kilómetros. Otros casos de alturas extremas. El monte Lam Lam no es el único en estar envuelto en este tipo de controversias. En la frontera entre Chile y Argentina se alza el Ojos del Salado, el volcán activo más alto del mundo, que cuenta con 6.893 metros sobre el nivel del mar. Si extendemos su elevación vertical hasta el fondo de la fosa de Atacama, podríamos hablar de una altura total de unos 13.420 metros. Sin embargo, volvemos al mismo dilema, ambos puntos se encuentran separados por unos 560 kilómetros, lo que convierte esta medida en un sinsentido desde el punto de vista geográfico. Esto nos lleva a una reflexión importante, ¿hasta qué punto tiene sentido unir puntos tan lejanos para crear cifras impactantes? La realidad es que, a la hora de medir montañas, la consistencia y la lógica deben prevalecer sobre la simple búsqueda de números sorprendentes. La evolución de las montañas, una carrera a lo alto. Las montañas no son estáticas, cambian con el tiempo. A lo largo de millones de años, el relieve terrestre ha evolucionado constantemente debido a procesos geológicos activos. Un ejemplo fascinante es el propio monte Everest, que hace 15 millones de años apenas alcanzaba los 5.000 metros de altura. La colisión entre las placas continentales de India y Eurasia sigue ocurriendo incluso hoy en día, lo que provoca que el Everest crezca unos 4 milímetros al año. Sin embargo, el Everest no es la montaña que más rápido crece. En Pakistán, el imponente Nanga Parbat, con sus 8.126 metros actuales, crece a un ritmo de 7 milímetros al año. Esto significa que, en términos de altura, el Nanga Parbat recorta al Everest 3 milímetros anuales, lo que podría llevar a que lo supere en unos 241.000 años. Aún así, esta carrera geológica entre montañas es tan lenta que difícilmente veremos un cambio significativo en nuestras vidas. ¿Y si miramos más allá de la Tierra? Aunque el Everest siga siendo el punto más alto de nuestro planeta por mucho tiempo, hay algo que cambiará por completo nuestro concepto de montaña más alta en el futuro cercano, la colonización espacial. Cuando finalmente pongamos nuestros pies en Marte, desbloquearemos un nuevo conjunto de montañas y picos impresionantes que harán que el Everest parezca un enano. El mejor ejemplo es el Olympus Mons, el majestuoso volcán marciano que se alza como la montaña más alta de Marte y del Sistema Solar. Con una altura monumental de 21.9 kilómetros, supera al Everest en 2 veces y media. Pero no solo su altitud es impresionante, este coloso cubre una superficie de unos 300.000 kilómetros cuadrados, comparable al tamaño de países como Filipinas, Italia o Ecuador.
Olympus Mons, el gigante de Marte. Este volcán, cuya última erupción se estima que ocurrió hace 25 millones de años, desafía cualquier noción terrestre de inmensidad. Su pendiente es tan suave que recorrerlo sería como andar por una ligera colina interminable. En comparación, cualquier montaña terrestre palidece ante su grandeza. Si alguna vez llegamos a colonizar Marte, Olympus Mons se convertirá en la nueva referencia de lo que significa ser la montaña más alta y majestuosa. Reflexión final. La grandeza de una montaña depende del punto de vista desde el cual la miramos, altitud, volumen, cercanía al espacio o incluso velocidad de crecimiento. Sin embargo, más allá de los números y las mediciones, lo que realmente impresiona es la capacidad de la naturaleza de moldear estas enormes estructuras, ya sea en la Tierra o en otros planetas. A medida que avancemos hacia una era de exploración interplanetaria, quizás tengamos que redefinir nuestros conceptos de altura, grandeza y majestuosidad. ¿Estaremos algún día contemplando el imponente Olympus Mons como lo hacemos hoy con el Monte Everest? El tiempo y la exploración espacial lo dirán. ¿Te sorprendió lo que aprendiste hoy? Dale like, suscríbete y comenta cuál de estas montañas te impresionó más. Nos vemos en el próximo video.